¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de MyLabs. En esta ocasión veremos la teoría acerca de la ecuación diferencial de Bernoulli. También haremos la demostración de la forma que tiene su solución. ¿Ok? Entonces, nos dice que existen muchas ecuaciones diferenciales que no son lineales, pero que se pueden transformar en estas. Una de ellas es la denominada ecuación de Bernoulli. Una ecuación de Bernoulli tiene la forma y' más b de xy igual a g de x por y elevado a la n, donde n es elemento de los naturales, diferente de cero y diferente de uno. ¿Qué sucede cuando n es igual a cero? Al reemplazar n igual a cero en la ecuación, este término de aquí se vuelve uno y toda la ecuación se vuelve una ecuación del tipo lineal, de primer orden, el cual no es el objetivo para la ecuación de Bernoulli. ¿Y qué sucede cuando n toma el valor de uno? Pues cuando toma el valor de uno, bastará con dividir toda la expresión por y, se simplifica este término con este término de aquí, estos dos términos, y queda una ecuación separable. Entonces, las restricciones para una ecuación de Bernoulli es que n sea diferente de 0 y diferente de uno. ¿Ok? Entonces, vamos a ver cómo a demostrar qué forma tiene la solución para esta ecuación. ¿Ok? ¿Cómo es la transformación de esta ecuación no lineal a lineal? ¿Listo? Entonces, vamos a enumerar los pasos. Paso uno. Nuestro primer paso va a ser dividir para y a la n, toda la ecuación diferencial. ¿Ok? Dividimos para y a la n. Entonces, ¿cómo nos queda la ecuación? Nos va a quedar de la siguiente forma. Y' sobre y a la n más p de x por y sobre y a la n debe ser igual a ¿qué? A g de x por y a la n sobre y a la n. ¿Ok? Podemos dar cuenta que estos dos términos se simplifican y ¿qué nos va a quedar? Nos va a quedar lo siguiente. La expresión queda de la siguiente manera. Mandando este y a la n al numerador como y' por y a la menos 1, a la menos n, perdón, más p de x por y a la menos n, y nos podemos dar cuenta que es la misma base y los exponentes se sumarían. Entonces, aquí lo podemos reescribir como 1 menos n. Y este igualado a g de x. ¿Ok? Pero nosotros vamos a reescribir esta ecuación con la notación de la derivada de y con respecto a x. Es decir, la vamos a escribir así para la demostración. Como y a la menos n por dy a dx más p de x por y a la 1 menos n igual a g de x. ¿Ok? ¿Cuál va a ser nuestro siguiente paso para transformar la ecuación? Porque aquí tenemos exponentes negativos, etcétera. Entonces, nuestro segundo paso va a ser un cambio de variable. Paso 2. Vamos a hacer un cambio. Cambio de variable. ¿Ok? ¿Y qué vamos a cambiar? Nosotros vamos a decir que d va a ser igual a y a la 1 menos n. ¿Ya? ¿Y qué nos va a resultar de eso? Vamos a ver. Directamente eh, podemos cambiarlo, pero vamos a hacer un paso adicional. A este cambio de variable que hemos hecho, lo vamos a derivar con respecto a x. Derivar el cambio de variable. Ya van a ver para qué. El cambio de variable con respecto a x.
Si se dan cuenta, no puedo derivar directamente b con respecto a x, porque esto es una función de que depende de y, pero y a su vez es una función que depende de x en sí. Entonces, con esta premisa, ¿qué es lo que yo debo hacer? Debo aplicar regla de la cadena para poder derivar eso. Es decir, nos va a quedar la siguiente manera. La derivada de b con respecto a x, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a db sobre dy, que es lo que está aquí, derivar b con respecto a y, multiplicado por quién. Ahora sí, por dy sobre dx. ¿Listo? Entonces, ahora sí hay términos que yo conozco. La derivada de y, de b con respecto a y, es esto que está aquí. Y sí lo puedo hacer. Verá, vamos a, a etiquetar esto. Esto va a ser regla de la cadena, regla de la cadena. Y ahora sí, veamos. Db a dx, ¿a qué va a ser igual? Db a dx va a ser igual a db de y. Es lo que tengo aquí. Y sí lo puedo hacer. Esto es derivar y a la 1 menos n, que me quedaría 1 menos n multiplicado por y elevado a la 1 menos n menos 1. Entonces, 1 y menos 1 se simplifican y simplemente me queda y a la menos n. ¿Multiplicado por quién? Por dy a dx. ¿Listo? Pero ahora vamos a hacer algo. Vamos a mandar este término al otro lado de la expresión y nos va a quedar algo de la siguiente manera. Nos va a quedar que y elevado a la menos n por dy a dx, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual 1 sobre 1 menos n multiplicado por quién? Por db a dx. Es decir, si ustedes se dan cuenta, este término y a la menos n por dy a dx, ¿en dónde se encuentra? ¿No es exactamente este término que está aquí? Entonces, vamos a ver qué sucede. Una vez que yo ya haya derivado y haya encontrado esta forma, nosotros lo vamos a reemplazar, tanto el cambio de variable como esta relación, en la ecuación diferencial. Reemplazar en y a la menos n por, voy a reescribir la ecuación para no estar subiendo la pantalla, de y a dx más p de x por y a la 1 menos n igual a g de x. ¿Ok? Entonces, este primer término que está aquí, ¿quién es? Es esta relación que tengo aquí. Es 1 sobre 1 menos n por db a dx. Entonces, esto me va a quedar igual a 1 sobre 1 menos n, que multiplica ¿quién? A db sobre dx más p de x multiplicado por y a la 1 menos n. Pero ¿quién es y a la 1 menos n? Es b, es el cambio variable que hice. Entonces aquí multiplico por b, todo esto va a ser igual a ¿quién? A g de x. Y si se dan cuenta, ahora ya tengo una ecuación lineal. ¿Por qué? Porque tengo b', b, p de x que multiplica b, y esto es una simple constante para la ecuación. ¿Y cómo la debemos resolver? Debemos llevarla a mi forma canónica, que es, en este caso, b' más p de xb igual a g. En otras palabras, multiplico todo esto por 1 menos n. Al hacerlo, me va a quedar de la siguiente manera. Db a dx más 1 menos n por p de x por b igual a g de x. Y he aquí, he transformado mi ecuación de Bernoulli en una ecuación lineal, de primer orden, ecuación lineal,
de primer orden. Y esto ya sabemos cómo resolverlo. Lo podemos resolver mediante factor integrante o variación de parámetros. ¿Ok? Ah, aquí me come un término. Y tengo que multiplicar por 1 menos n. ¿Listo? Y 1 menos n es una constante, donde n es el valor que tiene el exponente de y en la ecuación de Bernoulli. Entonces, una vez que nosotros hemos llegado a esta forma, nos toca resolver por cualquiera de los dos métodos, variación de parámetros o factor integrante. Una vez que nosotros resolvamos, nos vamos a dar cuenta de que la solución para b, recordemos que estamos ahorita en la ecuación de b, la solución para b es la siguiente. Nosotros sabemos que b va a tener la siguiente forma. B va a ser igual a una función omega de x. Esto lo sabemos después de resolver esto, ¿no? Es una función que depende de x, va a ser, lo vamos a llamar omega de x. ¿Listo? Entonces, ahora nosotros debemos regresar al cambio de variable, es decir, a nuestra variable original. ¿Cuánto valía b? B era igual a y a la 1 menos n. Es decir, esta expresión se va a convertir en y elevado a la 1 menos n igual a omega de x. ¿Listo? Y lo que yo quiero encontrar es y, porque esta es la solución para mi ecuación diferencial original, que es la de Bernoulli. Entonces, nos va a bastar con hacer lo siguiente. Podemos elevar ambos miembros a la 1 sobre 1 menos n, y acá vamos a hacer lo siguiente, vamos a mover un poco más de este lado. Aquí también elevarlo a la 1 sobre 1 menos n, vamos a escribirlo mejor. Estos dos términos se simplifican y finalmente me queda lo siguiente, que y va a ser igual a omega de x elevado a la 1 sobre 1 menos n. Y esto de aquí, chicos, es la forma que va a tener la solución para mi ecuación diferencial. ¿Listo? Esta la vamos a denotar como la solución de la ecuación. ¿Listo? Es decir, que para toda ecuación diferencial, para todo ejercicio que nos haga de Bernoulli, siempre vamos a llegar a esta forma, a un omega de x que proviene de la solución de la ecuación lineal de primer orden, elevado al inverso de 1 menos n, donde n es un valor que yo conozco. Repito, es el exponente de y en la ecuación de Bernoulli. ¿Listo? Entonces, eso sería todo por el video de hoy. En el próximo video vamos a resolver ejercicios de ecuación de Bernoulli de dos formas diferentes, mediante esta fórmula y una forma alternativa más rápida de resolverlo. ¿Listo? Nos vemos en un próximo video, chicos.